Esto es Psicoanálisis Pop, donde el psicoanálisis les pertenece a todos. Yo soy Fernanda Treviño. Y yo, Aldo Toledo. Bienvenidos. ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo estás? Hola, Aldo. ¿Bien y tú? Muy bien. Fíjate que hoy, justo ahorita te estaba contando de que estaba pensando en el tema de hoy y dije, me quedé pensándolo mucho y dije, antes del tema, antes de entrarle al podcast y demás, esto lo estamos grabando casi sí, alrededor de las 6 de la tarde. Y dije, en lo que después de terminar mi clase y después de comer, me voy a relajar. Y me fui a caminar. Me fui a caminar aquí a la UNAM, enfrente del MOAC, que es una zona muy bonita. Me fui por mi cafecito, aquí está. Me fui a relajar y listo para el tema de hoy. Pero tú cuéntame, ¿qué tal tu día? Ah, me hubiera encantado poderme relajar también, que créeme que lo tenía como muy por el tema, Sí, que ya diremos que viene. Em, Quería estar como muy tranquila, pero no. La vida pero no. logró ponerme en situaciones en donde tenía que contactar muchísimo con partes que duelen. Y bueno, creo que también se vale, ¿no? Que no siempre las cosas salen como queremos y hay veces que tenemos que hacer duelos. Exactamente. Ya dijiste el tema de hoy. Antes de entrarle de lleno, déjenme hacer mi labor de influencer y decir que nos vayan a seguir a Instagram, @psicoanálisis.pop. A Fer la encuentran como. A veces. Espera, No, espera. sí te acuerdas, sí te acuerdas. Sic.fernanda T. Exactamente. sic.fernandate. Y a mí me encuentran como @psicoanálisis.aldo.toledo. Y ahí estamos, ahí nos pueden seguir. También por donde estén escuchando este podcast, por Spotify, por Apple Podcast, ahí le pueden dar, si quieren, si lo consideran, 5 estrellitas, porque Y los uno lo puede agradeceríamos. calificar para alimentar nuestro narcisismo, que fue el tema de hace 2 sesiones. Porque sí. Y ahora sí, entrándole al tema que acaba de decir Fer, los duelos, las pérdidas, la muerte, cosas un poquito densas. ¿Nos quieres contar qué te pasó hoy, Fer? Sí. Pues, a ver, y lo venía pensando, venía manejando, porque como yo en olvidadiza y en despistada, dejé mi laptop y mis cosas en una casa y tuve que ir por ellas, pero cuando venía manejando, pensé en el segundo capítulo que tuvimos sobre cómo elegir a tu psicoanalista slash psicoterapeuta, ¿no? Y me quedé pensando en que muchas veces se piensa, ¿no? De que solamente vas y le pagas a alguien para que te escuche, ¿no? Que es como lo que más dicen acerca de los psicólogos. Y Sí. nosotros decíamos como, en este sentido, como tenemos que prestar nuestro psiquismo, ¿no? O sea, como al otro para cuando no lo tiene suficientemente fuerte, para como poder vitalizarlo, ¿no? Darle esta mirada, este empuje. Y es muy difícil, ¿no? O Es sea, muy suena difícil. muy fácil. Creo que cuando estás en este ámbito toca que te toquen pacientes que te mueven muchas cosas, ¿no? Y hablando en específico un poco de duelos, de pérdida, de melancolía, nostalgia, pienso en los pacientes que más nos remiten como a la muerte, ¿no? Y son como Sí. estos pacientes que tienen, eh, no sé, un ejemplo de ellos es ideación suicida o intentos, ¿no? Y cómo contacta con una parte nuestra Sí. como psicoterapeuta, psicoanalista, de qué pasa cuando se nos pierde algo que no sabemos qué es, Ujú. ¿no? O sea, como cuando hay algo que nos hace falta para poder vivir y no sabemos qué es eso. Sí. Esta como sensación que muchas personas pueden describir como de vacío, ¿no? Es que me falta algo, pero no puedo decir exactamente qué es. Y es ese vacío mortífero, ¿no? Porque hay Sí, vacíos que generan angustia, hay vacíos que generan, ¿no? O sea, cada vacío, hay distintos tipos de vacío. sí, Pero hay vacíos de muerte, hay vacíos de nada.
que nada te sí, ancla a nada. sí. Ay, Dios mío, ya le estamos entrando con todo. Para ir suavizando, yo estaba pensando en contar una anécdota, que es que, fíjate que yo cuando era niño, yo no sé cómo, yo no sé cómo adquirí estas ideas, estas angustias, estos temores, pero cuando yo era niño, le tenía mucho miedo a la muerte. O sea, como que yo me acuerdo desde que era muy pequeño, pon tú unos 5 años, que a veces, no era siempre, a veces como que me daba insomnio y no podía dormir por andar pensando, ¿qué hay después de la muerte? ¿O qué hay antes de la vida? O sea, porque de alguna manera es un poco lo mismo, ¿no? Después de la muerte no existes, antes de la vida no existes tampoco. Y me acuerdo que yo, para calmar mi angustia, yo se lo contaba a mi abuelita. Y mi abuelita era muy contenedora, muy, pues sí, me escuchaba muy lindo. Y también, pero también me acuerdo que me decía, ay, hijo, todos nos vamos a morir al fin y al cabo. Y yo así de, bueno, pues sí, ¿no? Pero de alguna manera me calmaba. Me daba mucha pena que contarle esto a los demás, solo a mi abuelita se lo contaba, pero me llama la atención cómo yo siempre tuve estas angustias existenciales y por supuesto, cuando entré a la prepa y estudié filosofía un poquito, autores existenciales, yo siempre. Ya, pero creo que justo ahorita hablando de esto, ¿no? De qué hay después, qué hay antes, ¿no? Y digo, por eso también sirven mucho las religiones, ¿no? O sea, como Sí, que de alguna manera calman esta angustia de qué sí, hay después, qué hay más allá. sí. Que Y sí. no, 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 vas. No, que me llama la atención ahorita que mencionas las religiones, ¿no? Que las religiones, o como que por lo general despiertan cosas o muy de, ¿cómo se llama? De fanatismo o muy de aversión, ¿no? Pero las Sí, no. religiones, al fin y al cabo, tienen una función. Y creo que esa función es muy válida, ¿no? Que Sí. digo, luego de ahí se puede, no sé, pienso en que más que religión, es como esta parte de espiritualidad, ¿no? Ujú. Que es súper importante y que casi no se habla, pero yo creo que es básica también, o sea, que tengamos esta parte espiritual. Sí, claro, que la espiritualidad a veces ayuda mucho. Incluso hay estudios como más de corte de lo científico cuantitativo que hablan de que, por ejemplo, en la recuperación de un paciente, recuperación médica, es muy importante la espiritualidad, es muy importante la fe y la esperanza. Si uno no la tiene, es más difícil la recuperación. Sí, y me acuerdo perfecto que tuvimos a un maestro, los dos en la maestría TOEFL, ¿no? Que nos hizo como esta distinción entre religión y espiritualidad, ¿no? Y Sí, no recuerdo muy bien qué palabras usó, pero es como esta esperanza de que algo, sí, algo mejor hay, ¿no? O sea, de que hay algo más allá. Y más allá en esta vida, en que algo puede salir bien, ¿no? sí, 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 Y pienso que eso va muy pegado a los duelos, ¿no? O sea, quien se estanca en un duelo o quien entra en un estado más melancólico es porque no ve más allá. O sea, como ya no hay esta parte de para qué. Aquí le estamos entrando rudo, creo, ¿eh? Aquí creo que vale la pena Es porque creo que empezar. estamos bastante movidos los dos. Sí, creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Creo que vale la pena empezar con la definición teórica, ahorita que ya lo estás mencionando, Fer, del duelo y melancolía, que por cierto, quizás es mi texto favorito de Freud, Es Duelo y hermoso ese melancolía de texto. 1917. Es precioso. Para Freud hay una distinción entre el duelo y la melancolía. Que duelo y melancolía no necesariamente es ante una muerte. O sea, puede ser ante una muerte y generalmente es ante una muerte, pero sobre todo pérdidas. Sí. Pérdida de un ser querido, pérdida de un trabajo, pérdida de una nacionalidad, por ejemplo, pérdida de un estilo de vida. Pueden ser muchos tipos de pérdidas. Pero Freud va a hacer la distinción del duelo, que es yo amaba mucho a ese objeto. Objeto en psicoanálisis es toda persona o cosa que me es significativa. La pérdida de un objeto, la pérdida del amor de ese objeto también, que retirar mi energía pulsional de ese objeto duele.
y duele mucho y necesito volver a tenerla disponible para mí, pero al fin y al cabo puedo, puedo volver esa energía hacia mí, tengo la capacidad de que esa energía vuelva hacia mí y me recupero eventualmente. Pero la melancolía es una cosa de, yo tenía anclada mi energía hacia ese objeto y cuando se perdió, algo de mí, algo de mi yo, se perdió con el objeto. Y que es una idea que me parece preciosa. Yo me perdí con ese objeto. Sí, una parte de ti se fue, ¿no? O sea, y una parte que no sé qué parte, ¿no? Que Sí, creo que eso se me hace impresionante porque es eso como dices, o sea, en el duelo es yo sé que estoy poniendo en el otro. sí, Me duele quitarlo, pero sé que es eso que estoy sí. poniendo ahí, ¿no? O sea, sé que, por ejemplo, cuando decías una pérdida de una persona, que no necesariamente tiene que ser la muerte, es un divorcio, una separación, un, un rompimiento de novios, ¿no? O sea, como, pero sé que, por ejemplo, en esta relación, yo sé que a mi pareja la veo como, para poner un ejemplo, como que me protege, que me cuida, que, entonces estoy poniendo todo eso ahí. Entonces, a Ujú, la hora de que ya no está, sé que eso lo estoy quitando, me duele quitarlo, por eso es un sí, duelo, sí. pero en la melancolía no se sabe, no sé qué puse en el otro, sé que puse algo Pero no le puedo poner palabra. y Por eso se eso, va. sí, claro. Por eso, una de las funciones del tratamiento psicoanalítico es ponerle palabras a eso que no lo tiene. Al ponerle palabra, como que trato de focalizar, trato de darle forma a eso que no la tiene. Y ya no se te va la vida ahí, porque ya le diste esa forma. Sí, Cuando no, se nos va la vida. sí. Fíjate, esta semana estaba hablando con una paciente, digo, sin entrar en especificaciones, pero me decía, es que todo este tiempo no he estado lista de hablar de todo eso que me duele y ni siquiera sabía que existía. Ahorita ya lo veo afuera de mí, ya está ahí medio amorfo. Todavía no sé qué forma tiene, pero ya estoy lista para hablar de ello. Y yo le digo, entonces creo que este espacio va a ser uno en el que le empecemos a dar forma, le empecemos a poner fragmentos de historia a eso que te duele tanto. Y eso se me hace súper bonito, porque al final eso que dices, o sea, eso de darle forma, eso de ponerle nombre, es pulsión de vida, ¿no? Se Ujú, está mezclando ahí algo y eso ya no la deja tan deshabilitada ante vivir. sí, exacto. Y que este ejemplo que pones también de las relaciones de pareja, vamos a entrarle por ahí, para quitarle densidad, quitarle acá, vamos a entrar con chisme, chismito. Darle el dolor que hay ahí. Sí, no, sí, sí. O sea, que las relaciones de pareja, cuando las hablamos con amigos y así, duelen, por supuesto, pero ya la distancia es como, ay, jiji, qué divertido fue salir con esta persona y demás. Ah, ¿Tú qué experiencias tienes, Fer? A ver, compártenos. Este es un espacio seguro de rompimientos. Donde se va a enterar no sé cuánta gente, pero... No, sin entrar en especificaciones, pero No, no, más o no, menos pero el... sí. O sea, a ver, yo soy, pero creo que más fui una, una adolescente muy pasional, ¿no? O sea, ya lo había Ok, dicho antes de que yo creía que era border, ¿no? O que posiblemente tenía mucho de border antes, sí. pero mi primera relación empecé con él a los 13 Ujú. y estuve con él hasta como los 19. Entonces, toda mi adolescencia fue con él. Qué fuerte. Sí. Y fue una relación súper bonita, o sea que aprendí muchísimo, que lo quise muchísimo. Y bueno, ya terminó, ¿no? Pero en ese momento donde terminó, bueno, yo sentía que se me iba mi vida, o sea, Claro, se me está yendo el alma y el corazón y nunca más lo voy a poder recuperar. O sea, era como sí. un dolor que, no, ya sabes, el dolor del primer amor que te destroza el alma. Pero justo como dices, ya cuando lo ves de lejos, es como, bueno, ya, o sea, pienso en él y digo, me da mucha paz, mucho amor, o sea, y en verdad quiero que le vaya muy bien. Y ahorita que estoy diciendo eso, pienso, y bueno,
después con mis otras relaciones, pues ya hablaré un poco, pero ahí fue la primera vez y creo que me tardé años en entenderlo, de que el duelo un poco se cerró en mí cuando aprendí a todo ese amor que estuvo en ese vínculo, lo pude internalizar, lo pude sentir y ya no dolía. Ya era como, me daba tanta paz y tanto amor pensar, y todavía me da pensar en él, y es como, pude hacer de eso algo mío, algo propio, Sí, y eso, yo sé que ya está en una parte de mí y está en una parte de él, sí, y estoy en paz con eso. sí. Y qué bonito, ¿no? O sea, aquí se ve como este proceso de, y sobre todo en la adolescencia, depositarle tantas cosas y cuando acaba tengo que retirar toda esa energía que le puse y volverla a tener disponible para mí, pero se puede. Aquí mensaje, se puede, amigos. Se puede, y sales bien liberada, lo prometo. Pero justo eso fue, ¿no? O sea, como uno de mis miedos más grandes era, mm, no quiero que se olvide de mí y yo no me quiero Claro, olvidar de él nunca, ¿no? Porque es como pensamos que en el duelo es cuando yo me olvido ya, o sea, cuando eso ya es como que no existió. Y no, yo creo que es cuando tienes la capacidad de amar y de transformar ese amor. sí, claro. Fíjate que eso es algo que estaba escuchando hace poquito. No me acuerdo dónde, creo que fue en un podcast o algo así, que cuando, sobre todo cuando son casos de muerte, de duelo por muerte y demás, muchas veces lo que dicen los pacientes es que, mm, ok, lo puedo superar, pero me da miedo olvidarme de él, Sí. ¿sabes? Y yo creo que es de alguna manera el por eso, de alguna manera, seguirte aferrando al duelo o a eso que duele, es como una complicidad. Sí, Es si suelto eso, lo estoy soltando a él o a ella sí, que se murió y no quiero, qué miedo sí. soltarlo. Oye, es como una manera de, si sigo sufriendo, es que sigue conmigo. Yo también voy a ventilarme, Fer, para que no seas la única. O sea, y sí quiero compartir esta anécdota porque es algo muy importante de mi vida, pero también es muy ilustrativa para el tema, que es que creo que tú sabes, Fer, que mi mamá murió hace ya 10 años casi, y un año después murió mi abuelita. Entonces, para mí, pues fueron como las experiencias más, pues sí, la neta, sí, las dos experiencias más fuertes de mi vida. Y actualmente tengo un amigo que también recién vivió la pérdida de sus dos padres casi al mismo tiempo. Digo, ya adultos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no duela. Y que él me cuenta es que me siento como, es que no sé en qué realidad estoy viviendo, no sé qué está pasando. Es una confusión terrible. Y bueno, bueno, continúo con mi historia. Y hace menos tiempo, pero hace algunos años ya también, comencé una relación que duró muy poquito, pero lo quise mucho. Fue muy bonita, fue una relación muy bonita, muy linda, muy todo. Pero yo algo que recién reflexiono hace no tanto, es que cuando terminó por diciembre, más o menos, aparte diciembre, época de términos, época de fin de año, muy simbólico también. Y como que eso que ya traía de las pérdidas de hace años, se me juntó con esta pérdida y me empecé a sentir, o sea, horrible, horrible, horrible. Y pues ya, o sea, fue una época terrible y que me fui recuperando poco a poco en enero del siguiente año y demás. Em, pero a lo que voy con todo esto es cómo una pérdida revive los dolores de pérdidas anteriores, pero que poco a poco uno va saliendo. Y ahorita, la neta, o sea, yo sí creo que una muerte no es como que se supere, pero ya no me desborda. Ya no es algo que diga, pues sí, me desborda, me desmorona. Duele, pero lo acepto. Y creo que es algo muy bonito, ¿no? O sea, porque creo que, eh, bueno, sí te lo compartí cuando estábamos hablando sobre este tema. Yo te dije, bueno, yo no he tenido una muerte tan cercana, ¿no? Como tú. Y es un tema en donde
puedo entenderlo teóricamente y puedo sentirlo de alguna manera a través de mis pacientes, a través de lo que me cuentan, e ir elaborándolo, pero no es algo que he vivido, ¿no? Entonces, como respeto muchísimo, o sea, esta parte que, como tú lo dices, es distinto cuando algo lo pierdes, pero sabes que sigue acá, está en el Sí. mundo. O sea, igual y puedo ir por un café y a lo mejor me lo encuentro. Es decir, está acá, sigue en mi realidad y acá ya no, ¿no? En una muerte ya no está. Sí. Y sabes también que me quedo pensando, o sea, aquí hablas de esta diferencia. Termina una relación, pero aquí está en mi realidad. Cuando se te muere alguien, ya no sigue aquí. Pero a veces, fíjate, yo me quedo pensando me quedo pensando en estas relaciones que supuestamente terminan, pero no es una muerte, o sea, pueden volver fácilmente, pueden volver a hablarle, como esta repetición. Necesito volver a tenerte conmigo y no puedo tolerar que no estés conmigo. Lo digo porque lo estoy viviendo mucho con una paciente y yo creo que es un caso tipiquísimo, que cuesta mucho trabajo decir, ya se acabó, ya déjalo. Pero es un caso súper típico. O sea, Sí, ¿cuántos pacientes, cuántos nosotros, ¿no? O sea, justo ahorita que dices eso, yo tuve una relación después de la de mi primer amor, eh, sí, justo, o sea, que era alguien que amaba muchísimo, que fue muy importante para mí, que en su momento yo también decía que era el amor de mi vida, y, y no nos hacíamos nada bien, ¿no? O sea, ok, él, yo creo que él despertaba en mí mis peores miedos inconscientemente y yo despertaba en él sus peores miedos. Entonces nos hacíamos muchísimo daño. Y los dos sabíamos que nos amábamos, pero sabíamos que no funcionaba. Y, y era el intentarlo, y que nos desgastó tanto hasta que, bueno, ya está. No se pudo hacer más sí, porque nos lastimamos demasiado. Pero como esta parte de intentar repetir, porque no puedo soltarte, porque sigues sí. aquí, sigues en esta, o sea, yo te sigo, si quiero te puedo ver, aunque no Y funcione. Y qué difícil que siga existiendo esa persona. Por eso luego, digo, yo no sé qué tan de acuerdo estoy con esto, pero sí he escuchado que algunos terapeutas de otras corrientes, sobre todo, tienen mucho esta cosa de recomendar a sus pacientes de quita todo contacto. Contacto cero. Sí, ¿no? Así se llama, el contacto cero. Sí, yo Digo, lo sé porque mis pacientes me dicen, yo sé que lo mejor es el contacto cero. Y yo, ¿y tú qué es eso? ajá, explícamelo. Y luego ellos así, de, oye, pero tú eres la terapeuta, deberías saber que... Y yo, ¿qué? Sí, me quedo como que contacto cero. Digo que eso es algo que yo creo que viene desde hace mucho, que es el típico, pero es intentar, obviamente si lo intentamos traducir al lenguaje psicoanalítico, es eso, intentar como toda la carga emocional que pusimos ahí, ¿no? O sea, es Ujú, como si quito las fotos que tengo en mi cuarto, si quito los regalos que me dio, si le devuelvo sus playeras, es como, aquí te va otra vez, o sea, como, ya esto es tuyo y regrésame lo mío, regrésame ajá, todo lo que puse en ti y sí. devuélvemelo, porque lo Sí, necesito. sí, sí, sí. O sea, es esta cosa de decir, de saber decir, ¿sabes qué? Ya se terminó, ya no tengo por qué volver. O sea, que tampoco es como nada más decir, ay, pues ya aprende a decir que ya se acabó porque no es tan fácil. Por algo lo estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y por eso es conveniente ir a análisis, amigos. Por eso aquí promovemos mucho el ir a terapia. No, porque aparte luego te encuentras cosas hermosas cuando empiezas a analizar por qué repiten y por qué siguen Ajá, intentando, intentando. O sea, a mí, eh, justo pensándolo, es como cuántos abandonos, como dices, ¿no? ¿Cuántos abandonos hubieron en anterior, en su pasado, que esté intentando que no vuelva a pasar, ¿no? Y sí, entonces sigues, o sea, como esforzándote a un vínculo que ya no da para más y que sí, tampoco va a reparar lo del pasado. sí. Oye, y ahorita que menciono esto de, ay, pues ya, aprende a decir no. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? No sé si tú te lo sepas, Fer, los pasos del duelo, los pasos para afrontar el duelo.
Me sé algunos, ¿sabes? Que es que una paciente justo, me sentí la más tonta, ¿eh? Tengo que Sí, sí. admitirlo, porque agarra y me dice, es que estoy en el paso del duelo de la negación. Y yo, y me dice, Mm, tú sabes obviamente cuáles son los otros. Y yo me quedé como, sé que es la negación, la, el negociar, la negociación, ajá, ajá. ¿no? O sea, hay muchos pasos. Entonces Ah, yo me le quedé viendo con cara de, no me lo sé, pero sé que hay pasos. no, yo tampoco. Según yo son 5. Medio recuerdo que son 5, pero yo no sé cuáles son. O Creo que sea, es el primero es la negación. es la negación, luego la negociación, luego, o Ajá. sea, que intentas como negociar, Sí, no sí. sé, o sea, si está viva la persona es como, bueno, pero esta parte que no nos vemos todos los días, pero de repente te mando un mensaje para ver cómo estás, o sea, como el negociar que no se pierda por completo el vínculo. Luego es el enojo, creo que Ajá, luego creo que es la sí. tristeza y luego es la aceptación. Ajá. Ah, mira, los dijiste. Quién sabe si sean, pero esos se escuchan bonitos. O sea, me los tuve que aprender porque me sentí muy mal de no sabérmelo. No, pero yo creo que bueno, más bien, no lo que creo, lo que intentamos decir con esto es, ay, a mi modo de ver, yo no sé qué piensas tú, Fer, pero a mi modo de ver no existen pasos. A mi No, modo de ver no es como una cosa de, ay, mira, ahora voy a negar o ahora estoy en esta fase, no, pues quién sabe, o sea, puedes estar como en negación y después avanzar, pero después regresarte, o sea, no es una receta. no, y creo que yo no sé quién se inventó estos pasos. Digo que para nombrarlos están buenos, ¿no? O sea, como Sí. para saber en qué etapa estás del duelo, por así Ujú. decirlo. Pero creo que, no me preguntes, pero estoy casi segura que en una de mis duelos de alguno de mis exnovios, Ajá. me eché un libro que se llama Todo pasa y esto también pasará, Ah, porque yo ok, estaba muy dolida. ok. Y creo que ahí fue la primera vez que leí estos pasos, que te estoy diciendo que fue en la adolescencia y luego ya nunca más volví a investigar sobre este tema. Pero de lo que me acuerdo un poco era esta parte de que no es una línea, ¿no? O Sí. sea, es como de estar en un paso pasas a otro, o sea, no hay una secuencia de los pasos, que más bien Mm, pasas por mil etapas constantemente y van cambiando y te regresas y hasta el punto donde llegas a la aceptación, que yo la aceptación lo vería como el poder regresar ese amor en ti y resignificarlo en algo tuyo que puedas volver a dar. sí, claro. Y, sabes, ahorita, ahorita que me viene a la mente con esto de los sexes, ahorita que dijiste los sexes, Ariana Grande. Obvio, has escuchado esta canción de Thank You Next, ¿no? Es buenísima. No, pero, o sea, suena como, está divertida, pero a mí me encanta esa canción. Yo pienso que la letra está buenísima. Es como una manera de, digo, también haciendo contacto con esto de psicoanálisis pop, ¿no? También traer un poquito de la cultura pop. Pero a mí me encanta esa canción. O sea, es como, tuve estos exes, les agradezco y hasta uno murió, porque por ahí vi su historia de Sí, que Mac uno, Miller, creo, yo lo amaba. ah, no, yo ni idea, pero yo, Fue lo yo mío. me encanta la canción. Les agradezco y aunque ya no están aquí, puedo estar bien con el hecho de que ya no estamos juntos. Y que también esto me hace pensar en esta parte que luego dicen de que es que no puedes ser amigo de tu ex, no puedes tener comunicación con tu ex. ¿Te ha tocado? Sí, sí me ha tocado. Y eh, a ver, bueno, yo no lo sé, no me sé la teoría en eso, pero, o sea, un poco, yo sí soy, o sea, uno que pensé que nunca iba a poder ser mi amigo, pero que terminó siendo mi amigo por un buen rato fue el de la adolescencia. Ujú. O sea, yo creo que corté con él, o me fui a la universidad, tuve la otra relación, que bueno, nos hicimos mucho daño, pero cuando corté con ese ex, Sí, empecé a hablar otra vez con mi primer ex y éramos muy buenos amigos. Y yo creo que genuinamente yo sentía que cuando hablábamos era él cuidándome de otra manera, o sea, cuidándome ya como claro, amiga, ¿no? Y yo claro. también lo podía ver a él y él estaba en una relación y estaba muy feliz y genuinamente me daba mucho amor saber que él estaba bien. Entonces, Ujú. digo, yo creo que es claro que se puede, o sea,
claro. Digo, con otro ex también, y hasta la fecha sigue siendo muy amigo mío y me avisó cuando yo iba a dar anillo y está esta teoría también que he escuchado que es como, si son amigos es porque o no se quisieron lo suficiente o ya sabes, o sea, como, y no creo, yo creo que es más bien cuando realmente puedes atravesar un duelo, Sí, irlo elaborando, puedes regresar el amor de otra manera. Y sí sí. creo que es posible. Sí, claro. Es que también, aparte de que lo relacioné con esto de Ariana Grande, también me acordé de un TikTok que estaba viendo de un chavo que decía, es que dejemos de ver como algo normal que tu pareja se siga hablando con el ex. Y yo me quedo pensando, pues cada quien, ¿no? O sea, si alguien se siente a gusto cortando toda relación con el ex, pues perfecto. Si alguien se siente a gusto siendo amigo, perfecto. Exacto, y yo creo que cada caso es totalmente diferente. O sea, si tú me preguntas, ¿tú crees que puedes ser amiga? Y depende del vínculo que tuviste, Ujú. creo un poco, ¿no? O sea, porque si tú me dices, ¿tú crees que pudiera ser amiga del ex, que fue una relación como muy complicada, que se hicieron muchísimo daño? No, no Sí, podría. Y no porque lo odie o porque quiera que le vaya mal, al contrario. O sea, si pienso en él ahorita, igual siento muchísimo amor hacia él. O sea, y en sí, verdad, aunque de él sí ya nunca más volví a saber nada, en verdad sí le deseo todo el amor, toda la paz que yo pudiera mandarle. claro. Pero nuestro vínculo nos destruíamos todo el tiempo. ¿Cómo vamos a formar un vínculo de amistad si no podíamos mantener un vínculo de nada? Sí, claro, claro. Entonces yo creo que Fíjate. depende, ¿no? Claro, fíjate, yo ahorita también haciendo memoria, mi primera relación, Dieguito, te mando un saludo, yo sé que puede llegar a escuchar esto, este, la verdad fue una relación también muy bonita, muy, muy, muy bonita. Me terminó de manera culera, pero, Dieguito, ahí te em, va la pedra. no, pero ¿sabes qué es lo lindo? ¿Sabes qué es lo lindo? Que claro que no pudimos hablarnos como por un año, bueno, al menos de mi parte, pero después de eso hablamos de todo lo que pasó e incluso, o sea, y es algo que, una plática que de vez en cuando continúa. Me acuerdo que la última vez que hablamos sobre esto fue hace como 3 años, en medio de la pandemia, así de, oye, ¿qué pasó? ¿Pasó esto? ¿Cómo te hizo sentir? A mí me hizo sentir tal, que no sé qué. Y actualmente somos muy buenos amigos, o sea, yo lo quiero mucho. Pero bueno, creo que justo dijiste un punto súper importante que creo que por ahí va también, es con ninguno de los dos que siguen siendo mis amigos, bueno, uno ya no, el primero fuimos amigos y pues ahorita no es que dejamos de serlo, solamente nos distanciamos porque nuestra vida agarró rumbo para diferentes lugares, pero en los dos casos pasó tiempo. O Sí, sea, sí nos dimos el tiempo de elaborar nuestro duelo cada uno por separado, sin saber el uno del otro. sí. Bueno, ya después nos reencontramos, ¿no? Y en ese reencuentro hablamos de lo que vivimos juntos. O sea, fue como y pedí perdón, ¿no? Y creo que él Sí, también me pidió perdón y fue como, perdón si te lastimé de esta manera. Ya lo vimos desde otra perspectiva. O sea, ya, ¿no? Ya lo atravesamos, ya lo vivimos, ya cada uno lo elaboró. Ahora sí te puedo pedir perdón y también te agradezco, ¿no? Por todo sí, lo que hiciste, por todo lo que estuviste, y fue mutuo. Entonces, creo que de entrada para poder ser o para poder transformar ese amor en otra cosa, sí se necesita atravesar un duelo y sí se necesita tiempo. sí. Que volviendo ahora sí que a la definición de duelo, retirar la energía que puse en un objeto para volver a tenerla disponible para mí. Y que justo, o sea, se vale darse chance de, ¿sabes qué? No quiero verte por un tiempo. Se vale. Si al final no quieren volver a hablar con esa persona, se vale. Si al final quieren hablar y decir, ¿sabes qué? Te agradezco y te pido perdón por cualquier cosa que haya hecho, se vale, porque también aquí algo importante, una relación es de dos. Y como tal, los dos herimos y los dos salimos heridos. Y eso es algo súper importante, ¿no? O sea, justo como lo estás diciendo, como el típico caso de cuando te ponen el cuerno. Digo Sí. que a mí me pusieron el cuerno. Pero siempre era como yo ponerme como víctima, ¿no? O sea, porque a mí no puede ser que a mí yo y bueno, o sea, pensándolo era un adolescente que yo también estaba aprendiendo a cómo vincularme, que yo también tenía, que no estoy diciendo que fue mi culpa o porque tampoco va por ahí, pero creo que era una responsabilidad de los dos, ¿no? O sea, como Sí, yo qué tanto también me podía acercar, qué partes de mí habían
qué partes de mí habían en ese vínculo, que pues tampoco me voy a ventanear tanto, pero tampoco yo sabía cómo intimar, Sí, como emocionalmente, afectivamente con alguien, ¿no? Entonces, bueno, también como que cuando ya le quitas ese peso de que me lo hicieron a mí y pones en el otro también de que, bueno, él no sé qué estaba viviendo y si lo tuvo que hacer por él y para él, pues ya está, se sí, terminó la relación de todas maneras, pero creo que al final él me pidió perdón por eso y yo también lo pude ver como algo separado a mí. sí. Ay, Dios mío, y si hablar de relaciones es fuerte, regresando al tema de las pérdidas por muerte, ay, no, yo creo que también es muy fuerte, ¿no? Digo, ahora sí volviendo a esto que te contaba de mi amigo, que para él es muy reciente, sí después de una muerte de alguien a quien quise mucho, ay, es como una pérdida de la realidad, ¿sabes? Es como una cosa de, es que mi mundo se puso de cabeza, ¿y ahora qué hago? Y, ahorita que ponías el ejemplo de tu amigo o tu ejemplo también, mi papá sí perdió a su papá en la universidad y bueno, mi abuela sí falleció hace 9 años, ya. Ok, Y mi papá decía esto, ¿no? O sea, perdón papá que te estoy ventaneando, pero era esta parte de me sentí huérfano, ya no había claro. nada que me anclaba a la vida, porque ellos me anclaban. Claro. Esto que dices, Fer, yo sí lo he pensado muchas veces. O sea, cuando hablamos de orfandad, por lo general pensamos en niños, que claro que es una cosa muy fuerte, pero no hay que dejar de lado que de adultos, cuando se nos mueren nuestros padres, también es la orfandad. Por mucho que Sí, ya tengamos 30, 40, 50, si se nos mueren nuestros padres, por muy independientes que ya seamos, es lo que nos ancla al mundo. Es perder es, esas anclas. es perder los primeros vínculos, ¿no? O sea, Sí, y de aquí ya, o sea, ¿no? Y más porque si lo pensamos, no todo el mundo está analizado, ¿no? Y digo, y por más que te analices, igual va a ser un duelo, pero cuando no, y cuando ellos seguían sosteniendo algo tan fuerte en ti sí. y que ya no están, se te mueve toda tu realidad. Es decir, Claro, ya no sabes qué es real y qué no, porque al final ellos eran los que te sostenían. claro. Ay, Dios mío, y que también, yo también me quedo pensando que, bueno, primero que nada, estamos hablando de temas muy fuertes, probablemente quienes nos estén escuchando estén entrando en contacto con fibras sensibles, así que un abracito, Sí, aquí los mucho, mucho amor. entendemos. Pero también sabes qué me quedo pensando, yo sí tengo esta hipótesis de que si pierdes a un padre o a quien sea y tenías una relación buena, buena comunicación, había buena conexión, va a doler, pero es bastante más fácil elaborar ese duelo que si tenías un papá con quien no hablabas, si tenías un papá con quien la comunicación estaba cortada. Es que también pienso en las figuras internas, Sí, ¿no? O sea, cuando, como dices, cuando tienes unos papás al estilo Winnicott suficientemente buenos, sí, ¿no? Que pudieron sostenerte, que pudieron contenerte, que pudieron darte como mucho amor, mucha vida, es algo que internalizas. Entonces ya están sí, dentro. Entonces sabes que ya no están acá, pero no se te derrumba todo. sí, Y cuando no, se te derrumba. claro. Y aparte ahora, Que ¿cómo te enojas con alguien que te generaba mucho enojo, pero ya no está? Entonces la culpa es inmensa y todo el duelo se complica. Y qué bueno que empiezas a tocar ya estos temas más psicoanalíticos, que lo que dice Fer es, si tuve padres suficientemente buenos, ahora sí que un poquito esto que suena a cliché, pero que realmente, aunque sea cliché, creo que es muy verdad, que te van a acompañar, que no se murieron de verdad, que siguen vivos. El cliché es en tu corazón, pero en en tu Fer. No, se me hace súper bonito porque 100%, pero síguele, sí. No, sí, sí, o sea que el cliché un poco es en tu corazón, pero en psicoanalítico es los llevas como objetos internos que te acompañan en tu mente. Y si te acompañan en tu mente, no estás solo, no estás sola. Y eso se me hace como algo muy importante y que ya cuando hablemos de parentalidad,
creo que es algo que tendremos que abordar y hablar muchísimo, porque eso también me recuerda como ahorita que estamos hablando de duelos y de pérdidas y cómo tener estas figuras internas, estos padres en nuestro corazón y en nuestra mente que nos acompañan, ¿qué pasa? Que ya también será un tema que podremos hablar cuando esas figuras en vida las destruimos, ¿no? Ajá. Y viene todo este tema de qué pasa con las personas que ya no quieren vivir, qué pasa como Uf. con, ¿no? O sea, que eso que te tuvo que haber sostenido ya no está y que adentro las quieres matar. O sea, que fueron como tan destructivas que de alguna manera es como ya no puedo y ya nada te sostiene. En los temas de duelo, melancolía y como todo esto, los padres internos que tenemos muchas veces cuando no son suficientemente buenos, al contrario, que pueden ser como muy dañinos, igual es todo un duelo y todo un proceso como intentar de alguna manera reestructurarlos, ¿no? Nosotros construirlos para sentirnos acompañados a partir de alguien más, pero que ese es todo un duelo también. Sí, sí, sí. Pero ¿sabes también de qué me dio la impresión de qué estabas hablando, Fer? Del suicidio. Sí, 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 y justo en este sentido, gracias por recordarme, pero era como esta parte de cuando los padres internalizados son bastante destructivos, tendemos a quererlos sacar de ahí. Y Sí, eso es algo muy fuerte. sí, o sea, ay, Dios mío, fíjate que me pasó algo ay, muy feo. Bueno, no feo, muy cansado el domingo, que es que una paciente se me fue hace un mes más o menos y me habló su mamá. Me habló su mamá para decirme que cómo había terminado el tratamiento, qué opinaba yo porque la paciente había decidido terminar. Y una cosa que me preguntó fue, es que yo también quería saber cuál era su diagnóstico y si mi hija es normal. Pero ahí no acaba. Me dijo, es que yo estoy convencida y aparte me dice, mi psicóloga me dijo, o sea, la psicóloga de la mamá le dijo que su hija tenía que internarse. Y como que básicamente quería mi aprobación, mi bobo, para decir, ah, sí, sí, tiene que internarse. Entonces ahí, no, obviamente no le dije nada, pero ahí tuve que poner como pues sí, o sea, frenarla, ¿no? Frenarla y decirle, ¿sabe qué? Pues yo no trabajo con diagnósticos, o sea, obviamente tengo un diagnóstico para mí, pero decírselo a ella no iba a ser benéfico para nadie. Mm. Y todos tenemos sufrimiento y ya estábamos trabajando con ese dolor y nada más. Y y como que ella muy insistente. Y le dije, ¿sabe qué? A veces, platíquelo con ella, porque ella estaba muy insistente en llevarla al psiquiatra. Le digo, platíquelo con ella, háblenlo, porque muchas veces las relaciones familiares son mucho más importantes que un tratamiento psiquiátrico, que un internamiento. Háblenlo. Y ya dije, archivar en WhatsApp, porque dije, no, ya, o sea, me estaba doliendo la cabeza incluso. No, pero, y creo que es un tema importante que creo que igual lo hablaremos porque es necesario que lo hablemos, porque creo que justo estamos en una época en donde estamos en la clínica del vacío, Sí, ¿no? Y cada vez nos van a llegar o nos han llegado más pacientes que sí están en estados críticos, ¿no? Y creo que, como bien lo estás diciendo, es como va de la mano con lo familiar, ¿no? O sí, sea, el que se sientan contenidos, apoyados, escuchados. O sea, yo recuerdo mucho que mi analista a mí con mis hijos era como, tú créeles. O sea, cuando sí, hablen contigo, están chiquitos, créeles. O sea, sí. valida lo que sienten, valida lo que están pensando. O sea, como, y no se trata de, a ver, voy a validar absolutamente todo, pero creo que en la parte emocional, de cómo se sienten, de por dónde van, ¿no? Es importante que nos metamos porque cuando los validamos, cuando les creemos, cuando logramos contenerlos, que para eso tuvimos que haber sido contenidos nosotros y tenemos que saber contenernos nosotros para Ujú. poder hacerlo con alguien más, puede generar que en la vida
van a tener muchos duelos, pero no la van a pasar tan mal. Sí, no nos libramos del dolor, pero podemos tener, tenemos, tener, podemos tener la fortaleza para enfrentarlo. Eso iba a decir. Exacto, exactamente. Y sabes que, Fer, ahorita ya que casi se nos acaba el tiempo, la semana pasada estábamos hablando de una recomendación que queremos hacerles de película, que es esta película de Un monstruo viene a verme. No me acuerdo quién es el director, es libro y es película, y es una película preciosa. Es una, o sea, justo lo hablábamos, que es de nuestras películas favoritas y creo que es muy buena para ilustrar esta parte de lo importante de nombrar las cosas, ¿no? Y de verlas y de enfrentarlas y de ponerle nombre. Sí. Y que básicamente, digo sin spoilers, pero es un poco la transición de un niño por aceptar que su madre eventualmente va a morir. Nombrar las cosas, afrontar ese duelo y que no nos vamos a librar del sufrimiento, de las pérdidas, pero siempre podemos tener estrategias, o más que estrategias, siempre podemos tener formas de acompañarnos con otras personas. Sí. Y, 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 y creo que va por ahí, ¿no? O sea, el no morirnos o que no se muera una parte de nosotros en ese proceso. Sí, Y creo que es exacto. difícil. Exacto. ¿Sabes de esa película, Fer? O sea, para mí, porque es un niño que tiene alucinaciones, no son alucinaciones, pero como que empieza a imaginar que un monstruo lo viene a visitar y le empieza a contar historias. Y sabes, yo que me imagino que ese monstruo efectivamente es el psicoanalista. Sí, y es hermosa, ¿no? O sea, es Sí, hermosa porque al principio lo acompaña y está, y bueno, al final lo confronta. sí, Es como esta parte de tienes que atravesarlo, tenemos que sí, atravesarlo y lo podemos atravesar juntos, no tiene por qué ser solo. sí. Se las recomendamos, está en HBO. Si quieren, cuéntenos qué les parece la película, qué les pareció este episodio. Fuerte, empezamos y todo el episodio estuvo fuerte. Y cuéntenos qué les pareció. Sí, ojalá que les haya gustado mucho. Sabemos que son temas complejos y muy dolorosos, que cada uno, Aldo y yo, lo hemos vivido de manera distinta. Pero bueno, yo creo que lo que sí sabemos los dos es que la libramos acompañados, no Sí, solos. efectivamente. Y si sienten que estos temas los rebasan, aparte de buscar como redes de apoyo, amigos, familiares y demás, también la terapia es importante. Busquen terapia si sienten que están rebasados, rebasadas por estos temas. Y si quieren, escríbanos, que decíamos la vez pasada, nosotros vamos a hacer el esfuerzo por ahí canalizar, ahí darles contactos, recomendaciones. Y pues aquí estamos. Y aquí seguiremos. Acuérdense, a Fer la encuentran en Instagram como... Te odio bastante en este momento. @sic.fernanda T. Ya no se te va a olvidar, Fer. A mí me encuentran como @psicoanálisis.aldo.toledo y a nosotros nos siguen como @psicoanálisis.pop. Y pues ahí estamos. Nos vemos la siguiente. Ay, ¿tú cómo te vas, Fer? Hoy más tranquila, ¿eh? Mucho más tranquila, con mucho más amor y Sí, como con sí, más sí. fuerza para seguirle. Yo también me siento como más liberado, más tranquilo. La libramos. Pasamos bien este episodio, Fer. La pasamos juntos. Nos vemos la siguiente. Bye. Bye, bye.